lo único que no he conseguido es gasolina. Pero bueno, todo va a salir bien. Pues no, las cosas no siempre salen bien. Y hoy es un buen ejemplo de ello. Dos tipos me clavan la mirada justo antes de desviarme por un camino a la derecha. ¿Derecha? Un camino que ya desde el principio ¿What? anuncia problemas. ¿De dónde va esto? Una pendiente extremadamente pendiente, pero con una peculiaridad. ¿Dónde va esto? Que se va a prolongar durante varios kilómetros. ¡Pero qué locura! Esta mañana he salido de Mérida, camino hacia los pueblos del sur. He atravesado un pequeño pueblo llamado Ejido y con la idea de siempre, de buscar rutas no asfaltadas, me he metido prácticamente al azar por este camino sin tener ni idea de a qué me estaba enfrentando. Vaya subida más brutal. Coño, que se va. Se me va para atrás la moto, chavas. ¿A dónde voy? ¿Pero qué es esto? ¡Qué barbaridad! Yo creo que nunca en mi vida he subido algo tan pendiente, ¿eh? Uf, que no subo, o sea, me está costando subir asfaltado, o sea, imaginaos esto. Uf, qué barbaridad. Ah, pues ahora toma. Si antes lo dices, pero este camino, ¿dónde va, por Dios? Uf, qué barbaridad. Y no para, ¿eh? Sigue subiendo. Hola, buenos días. ¿Quién vive aquí, por favor? ¿Y cómo suben y bajan? ¿El tractor o tienen el culo más duro de todo el continente americano? Qué barbaridad es esto, por favor, pero no para, ¿eh? Pero mira, 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 mira. Toma ya, se acabó el asfalto. Y sigue la pendiente. ¿Pero dónde vamos? ¿Pero esto qué es, por Dios? Venezuela me quiere despedir con berenjenales por sus huevos, ¿o qué? ¿Pero qué manera de subir? Mira. ¡Buah! Ah, muy bien, con roquita suelta. ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! O sea, casi se va la moto. Se me ha levantado la rueda delantera del suelo. Pero por favor, qué locura es esto. Qué locura es esto, por Dios. Y no para de subir, ¿eh? Pero, por Dios, ¿dónde estoy subiendo y por qué? Ah, mira, había otro camino. Había un camino. Joder, pero es que ya... O sea, ya bajar esto me da miedo. Pero más es que tengo un esguince. Como se me caiga la moto una vez. Buah, chavales. Yo por qué no preguntaré antes. Bueno, en la vida me hubiera imaginado esto, la verdad. Joder. Pero vaya, no llueve. Que por cierto, ¿cómo has llegado esto, no? Con lo que cayó ayer. Me va a callar la boca porque... Uf, o sea, que acaba de pasar ahí. Ha dado un salto. Vamos. Venga. Dime que ya estás acabando de subir, por favor. Es que se va todo el rato, o sea... No me lo puedo creer. Me he quedado sin embrague.
No me lo puedo creer. No. No, por Dios. No. No, por favor. No, no, no. Me quedo sin embrague. No, 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 no. Es el peor sitio del mundo para quedarse sin embrague. La verdad es que no es el peor. En los 14 años que llevo viajando por el mundo en moto, esta es la tercera vez que me quedo tirado por rotura de discos de embrague, y todas han sido en sitios muy jodidos. La primera fue en 2015 en Madagascar, viajando con mi primera BMW F800 y probablemente en el lugar más remoto de la isla, teniendo en cuenta que ya de por sí la isla es un lugar muy remoto. La forma en que salí de allí generó uno de los capítulos más épicos de esta serie, al menos bajo mi punto de vista. Es que no tiene embrague. Se ha quedado sin embrague. En 2020 rompí el embrague de mi BMW F850 en mitad de la noche y en un camino que llevaba a un rancho en la sierra de San Pedro Mártir, sin cobertura ninguna. Ya lo dije yo ayer. Ni esperanza de que por allí pasara alguien. Ya os dije que todo iba a salir bien. O sea que nunca me hacéis caso. Por primera vez y única en estos 14 años, tuve que pedir ayuda por satélite para que vinieran a rescatarme. Capítulo también épico y también bajo mi punto de vista, claro. Es que llevo caro. Hoy es diferente. Estoy a pocos kilómetros de una ciudad donde encontrar ayuda, pero con una salvedad importante. La pendiente que acabo de subir, si la tengo que bajar sin embrague, esto puede terminar en desgracia. Llevo toda la subida jugando con el embrague porque es que no había otra forma. Y la en primera es muy duro esto que acaba de pasar, ¿eh? O sea, es una putada increíble. Menos mal que es pronto y tengo todo el día para salir de aquí. Pero claro, yo no puedo salir hacia abajo, porque no tengo embrague. Esto como frenando, es que es muy peligroso, ¿eh? Como se me calienten los frenos. Uf, qué marrón. Pero marronazo, ¿eh? Hola. ¿Puedo parar un momento? ¿Necesita ayuda? Sí. ¿Son ustedes de aquí? No, los pueblos del sur. ¿Hasta aquí cree que puede entrar una camioneta? Sí. Es que se ha roto el embrague. Entonces, vamos a intentar levantarla, pero creo que puede que se vaya para atrás. ¿Me ayuda usted? Yo le ayudo a tenerle. No sé cuánto. Me da bastante miedo, la verdad. ¿Apoyo? No, se cae, se va. ¿Una piedra o algo tiene? Si suelto el freno. Parece. Aguanta, parece, ¿no? Sí. Gracias. De nada. ¿Conocen ustedes a alguien que tenga un carro, un camión, un pick-up o algo que la pueden meter, que la podamos subir encima? Es que sin embrague, para arriba no va a ir, y para abajo, con tanto peso, sin embrague, es un poco peligroso. Pues si conseguimos a alguien por aquí, le decimos que Sí, porfa. ¿Sí? que le haga la carrera, lo va. Eso es. Gracias. A Muy su amable. orden. Gracias. Algo. La situación es la siguiente. Me encuentro solo y tirado en un camino aislado de Venezuela, Qué movida, ¿no? con todas mis pertenencias y con la imposibilidad de salir por mis propios medios de aquí. Estoy un poco... No sé qué hacer, la verdad. O al menos eso es lo que creo en este momento. O sea, que le quedaba un poco de embrague, pero muy poco. O sea, esta última subida ya supongo que se habrá visto en el vídeo. Y... Subir sin embrague era imposible, porque es que eran curvas cerradas. Así nunca en mi vida había subido nada tan pendiente como esto. Y de hecho, si iba adelante, tenía que ir con el cuerpo para adelante y en las curvas, pues picando un poquito de embrague, pero claro, iba todo el rato pillado el embrague y lo he quemado. Voy a subir un poco hasta ahí arriba, a ver qué hay.
Mientras yo busco una solución que de primera se antoja complicada, O sea, no me he podido poner la camiseta un día más a propósito, de verdad. No lo he hecho a propósito, tío. la familia que bajaba estará dando aviso de que necesito ayuda. La pregunta es, ¿a quién estará dando aviso? ¿Os acordáis que al entrar en este camino un par de tipos me clavaron la mirada fijamente? Uno de ellos llevaba unas deportivas muy reconocibles. ¿Qué cayó? No, me quedé sin embrague. ¿Quién le avisó? ¿El muchacho? El muchacho, ajá. Ay, gracias. Mucho Espera. gusto, Fran. Igual, Carlos, disculpe. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué va? Rani. ¿Cómo? Carlos. Carlos también. Vale, pues. ¿Te quedó sin embrague? Me he quedado sin embrague, sí. Claro, nosotros lo vemos por los videos. Ah, ¿me conocen ustedes? Claro. Ah, En Venezuela, como en todo el mundo que conozco, Por ahí había un muchacho que iba atrás suyo en una bicicleta, un muchacho que bajaba, yo estaba en el puente allá abajo cuando usted pasó. sí. a la inmensa mayoría de la gente le gusta ayudar, especialmente al que es de fuera y lo puede tener más complicado. Los héroes del día de hoy son Fran y Carlos, que han subido hasta aquí para ayudarme a salir del berenjenal de hoy. ¿Iba hasta dónde? Pues iba para los pueblos del sur. Ah, ok. Una pena, la verdad. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Yo una vez subí en un 400, No va ni en la mitad de la... en un 400 de montaña, subí. Y me la vi negra. En el KTM, ¿no? En el KTM, yo subí por aquí en el KTM. ¿Y te la has visto negra con una KTM 400? ¿Y a dónde iba yo con una... con 80 kilos de carga? Claro, O sea, con una KTM 400... Sí, me vi negra, por ahí arriba se me apagó la moto. Hay una pendiente que es peor que esa. Peor que estas. Ajá. Qué locura, ¿no? Pues yo, inconsciente de mí, me puse a subir y empecé a subir y digo, ¿pero de esto qué es? Y ya cuando estás metido en la subida ya no puedes parar. No, pero de piloto, porque para llegar hasta aquí, sabes maniobrar con la moto. Sí, ¿no? Y en el cemento ha habido yo creo 3 o 4 veces que la rueda delantera he notado que se levantaba. Cuando se levantan aquellas chiquiticas, ¿ah? Ahora esta. Pero tú ahí pasas las curvas, las pasas sin embrague, Sí. acelerando. Aquí era muy difícil. Algunas sí, pero claro, las que son totalmente cerradas, pues tienes que picar embrague, no hay otra. Hasta yo creo que si conseguimos llegar hasta... ¿Tú dices hasta ahí? Sí, de menos aquí así. Mira, volteando. No, pero pues para colmo tengo el tobillo derecho con esguince. Ah, imagínate. ¿Has visto cómo no embraga? Dale, dale. Pero yo no estoy haciendo nada, ¿eh? La correa, la correa. Estás metida primera y te caes. Todo el punto de apoyo ahora. Izquierda, derecha. Eso es que no caiga hacia vuestro lado. Hacia mi lado ya paro yo con el pie. Ahí está. No tiene embrague, en el momento que sí que... Hago el brazo aquí. Ya agarró. No, ahí agarro embrague. Claro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que venía caliente el embrague. Se dilató. No, pero yo ya con esto... A ver, ¿vosotros me acompañáis para abajo? Claro, nosotros vamos a bajar. Sí. Claro, porque no hasta aquí auxiliarlo, ¿verdad? Joder, os lo agradezco enormemente. El muchacho os lo ha dicho, ¿no? Sí, ajá. Él me conoció porque yo era funcionario aquí en Mérida. Yo era policía, ajá. Ah, eras poli. Y me retiré. ¿Por qué te retiraste? Por el pago, muy mal el pago. Malísimo. Malísimo. $30, no son las nada. ¿Y cómo pretenden que la gente sea honesta pagándoles Exacto. $30? O sea, o dejas de hacer lo que tú, o eres o te pones a extorsionar. Exacto. No te queda otra. Ahorita sabe. Fue cuando llegué y monté el negocito, ¿no? De repuesto de moto pequeño, así. Pues felicidades por haber dado ese paso, la verdad. Pues nada, con mucho cuidado voy bajando, ¿no? Sí, como bajando. Pues empezamos a bajar. A ver, trozos reguleros, como este. Su puta madre.
Bueno, pues con paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Su puta madre. Estoy haciendo una fuerza brutal. Todo lo hace. Claro, si fuera con motor iría de pie, pero no me atrevo sin motor a dejármela caer. Ay, ¿lleváis prisa, no? ¿Seguro? Si no, yo bajo, ¿eh? No, estamos con una media vez. Venía subiendo con nosotros. Ay, ¿os está esperando ahí o qué? Venga, va, pues baja si quieres hasta el árbol. Bueno, como queráis. Yo voy a mi ritmo porque... La verdad es que bajar tantos kilómetros sin motor y tan despacio puede ser eterno. Así que lo intento con la moto encendida, con el miedo a que se quede sin nada de embrague, me pille de pie y algo de prisa y esto termine realmente mal. Pues hombre, un poquito sí que embraga, ¿eh? Igual sí tiene algo de embrague, ¿eh? Bueno. Bajar, baja. O sea, va embragando, la verdad. Creo que es la subida, creo, no estoy seguro, nunca he subido en mi vida una pendiente tan pendiente como esta. Esto, o sea, quiere decir, tanto rato. En algún momento habré subido algo parecido, pero no tantos, no tan larga. Es que mira, fíjate. O sea, mira. Gracias. Pesa. Yo te cambio. Ahí estoy. ¿Que no se va? ¿Qué velocidad? Sí, pero no te bravo. Uy. Gracias. ¿Cómo queda? ¿Cargado? Cargado. Claro, y este moto pesa mucho. ¿Te ve ahí? Sí, sí. Gracias, ¿Ahí vas fichado también? Ah, no, es que el tipo. Se me ha caído hacia un lateral, bajando. No iba grabando, entonces se me ha doblado la palanca de freno. Este buen hombre, y se me ha roto esta cámara al recostarse. Este buen hombre iba a levantar la moto con esta palanca, la tiene la grifa. Hemos enderezado la palanca de freno y estábamos aquí charlando y este señor me ha dicho que qué pasó aquí. KTM. Un KTM, ¿qué le pasó? Pasó aquí, ese que bajaba muy arriba, pasó, pero no le pasó nada. Él se quedó ahí y la moto salió volando. O sea, el señor se quedó aquí y la moto... Es que claro, no veis la magnitud, pero esto está así y ahí, pues yo que sé, igual hay 20 metros. 20, sí, ¿no? Una barbaridad. Y la moto cayó hasta allá abajo. Es que ojo, no se ven las pendientes, pero esto está... así. Este sí sube, Bueno, muchas gracias. Le cae bien. Gracias, Vamos a ver si llego. Gracias. Las cámaras no captan la pendiente, pero os aseguro que esto es una auténtica locura. Mucho más con la inercia de más de 350 kilos entre moto, equipaje y el que habla. Su puta madre. O sea, frenaba. He soltado. Uf, qué miedo me da esto que acaba de pasar. O sea, estaba con los dos frenos a tope y se iba. Y he soltado el embrague. O sea, embragando en primera se iba. Uf, qué locura, macho. Claro, traía un poco de inercia porque venía tan tranquilo y venía un poco... Esta es la típica historia que no estáis entendiendo lo que está pasando, porque claro, como las cámaras no captan la pendiente, pues es que si vierais lo que es esto, pues claro, no se entiende. Con las cámaras así parecerá que no es tan difícil,
Ya os aseguro yo que sí. Bueno, yo creo que ya es todo pavimento o como le llamen, es todo cemento ya. Bueno, la verdad es que la moto está embragando, pero yo estoy seguro porque que cuando estaba subiendo ha dejado de embragar. El último trazo estaba acelerando sin embrague y la moto ha empezado patinaba. He visto que se iba a quedar y la he dejado caer para que no me fuera para atrás. ¿Por qué está embragando ahora? Pues no lo sé, la verdad. No sé, yo es que claro, yo no entiendo, pero solo tengo mi experiencia. Mi experiencia es que cuando he roto un embrague, ha empezado a patinar el embrague, como ha pasado ahora hacia arriba, y ha ido a peor. Nunca se ha recuperado. Salir de aquí me ha llevado casi hora y media, pero parece que voy a llegar sano y salvo a Ejido, el primer pueblo y donde lo más fácil sería esperar un par de días o 3 a que me llegaran unos discos de embrague desde Bogotá. El problema es que no me queda tiempo. Tengo que salir de Venezuela sí o sí en 4 días, lo que no me deja mucho margen de error. Así que nada, ahora cuando llegue abajo voy a probar en recta, a ver cómo va. Pienso que hacer, si me la juego hasta San Cristóbal. Por tanto, lo mejor es irme por carretera hasta San Cristóbal, donde dejé algo de equipaje al entrar y donde está mi amigo Javier. Y de ahí seguir hasta la frontera y cruzar a Cúcuta, en Colombia, donde puedo recibir los discos de embrague y seguir viaje. Ahora bien, me la juego a intentar llegar con el embrague que me queda. Con el riesgo de quedarme en mitad del camino, en un sitio feo, quedarme tirado. O busco un camión que me lleve. O dos, llamo a Javier y a ver si se le ocurre a alguien que tenga un camión. O también puedo buscar yo aquí un camioncito, una pick-up o algo que me lleve en San Cristóbal. Pero antes de todo esto, me temo que tenemos que resolver un último asunto. ¡Hola! ¿Bien y tú? Bien, ¿qué tal? Bueno, he tenido días mejores. Sí. ¿Cómo te fue? Pues... ¿conoces ese camino? Sí, yo vivo aquí. Mi nombre es Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Yo te vi, iba subiendo la cuesta de allá, mientras tú me pasaste por un lado y te reconocí y me estuve 2 horas esperándote. ¿Aquí? ¿Y por qué sabías que iba a volver? Porque yo ya he subido esto antes. ¿Y sabes que era imposible? Sé que uno sube y hay una planicie y yo trabajaba por allá. Pero es Este muchacho, Javier, lleva más de 2 horas esperando la remota posibilidad de que yo, por lo que fuera, regresara por donde vine. Su tío vive en España y es fiel seguidor, y la ilusión de poderle mandar un vídeo le ha hecho esperar aquí pacientemente. Todas las horas que le dedico a viajar, grabar y sobre todo después editar estos capítulos con la ayuda del equipo Siniwan se ven recompensados con creces en momentos como este. Y ahora, si os parece, veamos cómo salimos de aquí. ¿Qué tal? ¿Dónde estás de aquí? ¿Cuánto me cobraría por llevar esta moto ahí arriba a San Cristóbal? $400. Eso es dinero, ¿no? Bueno, ahora vuelvo a preguntarle. Al desastre mecánico se une ahora otro desastre, esta vez tecnológico. Bajando he roto una cámara y ahora el micrófono de la del casco deja de funcionar, debido probablemente a la cantidad de agua que entró ayer llegando a Mérida. Pero lo que tengo muy claro, después de unos metros rodando en plano, es que el embrague cada vez patina más y en cualquier momento me puede dejar tirado. Así que sí o sí, tengo que encontrar un camión que me lleve a San Cristóbal. Hola. ¿Tú me podrías llevar la moto ahí a San Cristóbal? ¿Podrías hacer el trabajo o no? Sí, no te preocupes, ya busco. Claro. Esto era perfecto, pero ya busco. Gracias. Continúo, como veis, dando vueltas por una barriada de Ejido, buscando un camión que me saque de aquí lo antes posible, porque como ya os he contado, me quedan muy pocos días para estar en Venezuela. Empiezo a temer que el embrague diga basta en cualquier momento y me quede aquí mismo tirado. Y por razones que entenderéis en el próximo capítulo, me temo que tengo que dejar aquí la historia.